libro muy especial. Por supuesto. Me parece un libro muy especial. Y porque además, también hay que decirlo, lo tengo bastante preparado, porque yo hice para la Caixa todo un trabajo que todavía lo están haciendo, que se llamó Mayores Lectores, y uno de los libros que con gran susto por parte de ellos, de la Caixa, propuse fue este, porque dijeron que este libro para los mayores, y yo dije, este libro va a funcionar de maravilla, y funcionó de maravilla, ¿no? Entonces, pues lo tenía bastante preparado, aunque el público es muy distinto el que tenía en la Caixa, que era para los centros de mayores de toda España. Y bueno, pues ahí hay gente de muy distintos niveles, ¿no? Entonces aquello pues tenía que ser un poquito más bajo. Pero bueno, dentro de todo, pues la preparación me llevaba menos tiempo, porque ahora mismo tiempo que tengo mucho. Dicho esto, os pido que hagamos un momentito de silencio y que cada cual piense una palabra, una sola, no una frase, una palabra que pueda servir como o bien una palabra que hemos tenido en la mente y que nos aparecía cuando lo leíamos, que a lo mejor en algún momento dije yo este libro lo dejo, o al contrario, que este libro no lo puedo soltar, ¿no? Una palabra que pueda resumir de alguna manera vuestros sentimientos durante la lectura de este libro o al final de la lectura de este pequeño libro. Pensadlo, pero por favor, una palabra, no una frase. Desesperanza. Espera que me la voy a ir anotando. Yo me he traído un papelito. Sí, un papelito. Poesía. Este. O sea que hemos dicho por una parte desesperanza y por otra parte poesía. ¿Perdón? Vacío. No me dais tiempo, ¿eh? Soledad, vacío. Arraigo. Arraigo. Muerte también. Muerte. Yo había pensado en soledad, que es que no le he leído del todo el libro, porque he leído un poco lo que habéis mandado, pero eso no... Soledad. ¿Algo más? Ya. Sí. Pues Ahora puedo comentar algo. quiero una palabra ahora. ¿Tienes? Sí, soledad. ¿Cuál? Soledad. Soledad. Miedo también. Sí, miedo. La mía sería desasosiego. O sea, pero era un desasosiego que iba en aumento. ¿A vosotros os pasaba lo mismo? Sí. Iba en aumento esa sensación de desesperanza, o de poesía, o de soledad, o de vacío. Iba en aumento. Tristeza. ¿Eh? Tristeza. Tristeza. Y en algún momento esa sensación de tristeza, o de soledad, o de desasosiego, en mi caso, os llevó a decir, lo dejo, este libro es durísimo. No. 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 ¿Lo habíais leído antes? Sí. Yo no. ¿Tú Yo lo había empezado a leer en noviembre, diciembre, cuando lo comencé. No la tertulia, sino cuando comentamos el libro. Y ahora solo he leído la primera parte porque no puedes. me quedé con la segunda pendiente, pero sí que con la intención de... Y me gustaba algo que señalabais, que era, que me llamó mucho la atención en el libro, era por qué se llamaba Lluvia Amarilla, y sobre todo una frase que leí que era sobre cuando llovían las hojas de los olmos y llenaban el suelo de hojas amarillas. Me parecía como muy gráfico y muy poético. Charo, ¿tú querías un comentario? Vamos a ver, este libro apareció como en los años 80 y tantos o 90. Yo lo leí entonces y no me interesó, porque me veía muy lejos de esta situación del señor. Luego fue muy interesante porque hubo un coloquio, hubo una obra de teatro, que era un monólogo de este señor. Y yo volví a leer cosas de Julio Llamazares con la película Solas, de Zambrano. Claro, un libro que tú lees con 40 y tantos o 30 años no es lo mismo que ahora lo vuelves a ver.
lo vuelves a leer. Es que yo en aquel momento me pareció terrible. Además, es que ¿qué tengo yo que ver con este señor, con las cosas que dice? Pero claro, en el momento que te vas acercando a esa edad, que muchas de las cosas que dice el libro y él en lo que habla es que te identificas, a mí me fastidió otra vez leerle. ¿Habéis leído alguna otra obra de Llamazares? Sí, solas. Yo leí el entierro de Genarín hace muchos años. Es eso, en León. La muerte de Genarín, que fue atropellado por el primer camión de basura que hubo en León. Muy curioso, me dijo un amigo, como algo muy curioso, muy interesante. Hay uno muy fácil de leer que Era también muy pequeño. algo así como El río que nos lleva o algo parecido, y es bastante fácil de leer, bueno, y está también muy bien escrito. ¿Y habéis visto alguna de las películas cuyo guión es de él? Estas olas que ha mencionado, en la documentación que os mandé, ¿os ha servido de algo esa documentación que os mandé o era innecesaria? No, yo creo que está bien, sobre todo el escenario, situarlo y tan claramente situar al protagonista. Luego, lo demás, ¿estás de acuerdo totalmente o lo amplías lo que has leído? A mí lo que me pasó, yo de Julio Llamazares no había leído nada. Sabía que era de León y tal, pero no. Y cuando empecé a leer este libro, digo, hostia, ¿esto qué es? Primero, me pareció que era muy poético. Y después, cuando fui descubriendo el argumento, es que no lo pude dejar, es que me lo leí de una sentada. O sea, es que... Claro, un pequeñito de claro, se te agarró. Sí, lo bien que describe, lo que me llamó la atención, es lo bien que describe las emociones. Y el paso del tiempo, cómo va en una parte modificando las emociones y de otra parte intensificándolas, ¿no? O sea, hasta que llega, me ha parecido la muerte menos terrible, entre comillas, vista así como una evolución de la vida. A mí, cuando murió Paco, me decían mucho, oye, esto es un momento más de la vida, sin la muerte la vida no existiría, etcétera, etcétera. Y ahora lo he entendido mejor. O sea, ahora he visto que de verdad es una evolución. Lo único que pensé al final, bueno, pues ojalá llegue sin sufrimiento. O sea, que sea pues esto, una evolución que termina al final en una desaparición, pero que sea sin dolor a ser posible. Buen día, Ricardo. Buen día. Un gusto verte. He estado 5 minutos ahí, no funciona el timbre. Es que no funciona el timbre. He llamado. Hay que... Se llama, pero no sabía nadie. Entonces empezó a tocar los timbres. A ver si algunos funcionaban. Vale. Oye, y... Disculpar la... Nada. Y este es uno de los libros más traducidos a más países y a más idiomas. O sea, está traducido a una barbaridad de idiomas y se estudia en muchas universidades por el lenguaje, lo poético, por el estilo. ¿Qué opináis sobre el lenguaje? A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención en la parte que he leído, bueno, yo lo compré en ese momento, lo compré electrónico, entonces trae una introducción grande, que ahora mismo no recuerdo, pero que era muy amplia, casi más amplia que el libro. Y lo que me llamó mucho la atención en la escritura, que me gustó mucho, pero sobre todo me retrotrae a cuando era pequeña, o sea, cuando yo vivía en mi casa en Benavente, la cantidad de palabras, porque el libro que yo tengo tiene las típicas llamadas para traducir palabras y utiliza muchas palabras del campo y de la vida castellana, leonesa por lo menos. Y a mí me llamaba mucho la atención eso, que conocía muchas de las palabras que utilizaba el libro y que me recordaban a cuando era niña. Claro. En este dossier que tengo por ejemplo, expliqué que eran las aliagas, que me sale mucho, que es espalar.
escalar, sí, citar la ¿Qué son ley. los rabiones? Que menciona. Y bueno, el cíclope, pues el que no lo sabía. Y las ovas, que hay gente que tampoco lo sabía. ¿Y ¿Qué son las ovas? Las ovas son los huevos juntos de algunos peces. También aparece, y está posiblemente más acorde en este texto, como nombre de algunas algas que crecen en los ríos. También se llaman algas. Hay bordas, la expresión bordas que se usa mucho también en la zona de los Pirineos y que se le da ese nombre a una casa de pequeñas dimensiones, de 2 plantas. Una se utiliza como pajar y la otra como corral. Dice, en ocasiones puede servir también como vivienda temporal para los pastores. Esas son las bordas en el Pirineo, ¿no? Bueno, comentábamos el estilo, el lenguaje. La descripción, a mí me llamó mucho la atención también la descripción tan bien hecha que hace del Pirineo y de toda esa zona. Yo es una zona a la que he ido bastante y bueno, pues como que te sitúa mucho por donde tú has andado, ¿no? Toda la zona de Viesca, todo eso y vamos, me parece también que contextualiza mucho. El tema de la descripción es muy importante. Es un maestro de la descripción. Claro, las descripciones son bastante duras, por eso utiliza mucho lo que yo llamo, para entendernos, la mediación. Y entonces la mediación suya suele ser de 2 tipos. Uno que utiliza mucho, que es la metáfora que va de este propio título, pero que aparecen infinitas metáforas en el libro, pero son metáforas, por ejemplo, que no evitan que esa sensación que habéis ido diciendo de desesperanza o de soledad o de vacío, de desasosiego, desaparezca, por muy poética que sea, ¿no? Yo recuerdo cuando habla del niño discapacitado que murió porque le picó una serpiente, o sea, es que lo ves, es que está descrito de tal manera que lo ves, es un auténtico maestro, ¿no? de la descripción. ¿Alguna metáfora os llamó especialmente la atención? ¿Alguna de las que menciona? Yo no había leído nada de Llamazares y la verdad es que, bueno, me he cogido el libro, no lo he terminado, tengo que decir, pero también tengo que decir lo que decía la compañera al principio. Me pareció duro, lo dejé y dije, como que esto no va conmigo, o si va conmigo, o empiezas a ver cosas y dices, jolín, que el día viene una edad y a lo que puede llegar. Entonces yo, por ejemplo, me ha hecho mucho reflexionar lo que he leído. Estaré en el cuarto o algo así, más o menos. Me ha hecho reflexionar mucho y pensar. Y de hecho digo, pues es algo que hasta ahora, pues como te ves ágil, te ves tal y cual, y como que lo veía más lejos. Y luego la forma de escribir y de describir los sitios como que te engancha. De esto que cogía un rato y leía una hoja un poco y digo, esto cada vez va más duro. Palabras, eso ha sido así, cada vez va más duro. Pero era como, es esa cosa que tienes ahí y dices, no, pero sí, venga, voy. Y ahora voy a por otra. Y bueno, sobre todo es que al principio, cuando lo de la mujer y tal, que no quiero destripar el libro, pues es que dices, ostras, como que resulta ahí como muy llamativo. Pero es verdad que la sensación que tengo es de que lo voy cogiendo y voy, que si lo dejo, cuando tengo un rato, bueno, pues voy a por 2 o 3 hojas más, venga, voy a ver. Es esa sensación. Y luego que la descripción se hace muy amena desde la primera hoja, es decir, desde el principio. No es algo que te va un preámbulo y venga, sino que a mí me ha ido, por lo menos, sirviendo para ir introduciéndome en esa faceta. Yo lo hablé hace tiempo porque dentro de esto de la Caixa, pues lo llamamos a Llamazares y tuvimos un encuentro aquí en Madrid y otro en Murcia. Y le comenté, ¿no? Lo que había ocurrido en la sesión de mayores y tal. Y me dijo que había sido muy valiente llevando este libro para mayores. Y le comenté que no, que a los mayores no les había supuesto ningún problema, que seguramente sería difícil hacer un coloquio sobre este libro con gente de 20 años, pero que con mayores que no había sido ningún problema. Y que por otra parte me parecían muy bien las mediaciones
que él puso, que por una parte la mediación de la metáfora, ¿no? Del lenguaje bonito, poético, ¿no? Pero por otra parte la mediación, quizá más importante, es que lo que él sitúa en Anielle, en este pueblo, que es un pueblo real, que existe, ¿no? Y en el que no puse la documentación, pero que además de tener un libro de visitas, que cuando, sí, eso lo he puesto, que cuando se acaba otro, es que aparte de eso, descendientes de la última gente que vivió en Anielle mantienen la costumbre de ir a pasar la noche de fin de año allí. Como las casas están mal, llenas de maleza y tal, se mantiene limpia la iglesia. Entonces se reúnen dentro de la iglesia y llevan por sus sacos de cepillo, lo que sea, ¿no? Y lo que sea que vayan a comer, y se reúnen allí y bueno, pues hablan o bien de lo que les contaban sus antepasados, porque ya de la gente que viviera allí, pues alguno que se marchara de niño, porque si no, no. Y mantienen, de alguna manera, tratan de mantener viva la memoria de este pueblo, y por eso también no se puede llegar de ninguna manera si no es andando. No hay carretera, hay que ir andando. Llegas a un punto donde ya no puedes pasar y hay que ir andando por caminos y trazas, ¿no? Entonces, la otra que nos puede servir más a nosotros es que lo que sucede ahí en Anielle, que es la despoblación, la destrucción, la muerte del pueblo, según Llamazares, no hay que pensar solo en Anielle, que viene a ser la historia de nuestro país. Entonces, claro, es distinto si tú lo estás leyendo como si estás viendo la historia de nuestro país, que la conocemos a lo mejor por nosotros mismos o por nuestros padres. O sea, tú hablabas de cuando tú eras niña en el pueblo, yo igualmente. O sea, las cosas que aquí dicen y cosas que yo mantengo hoy, por ejemplo, saber si va a empezar a llover dentro de un ratito o no, a mí me queda de mi vida del pueblo. El ver venir, si estoy al lado del mar y ver venir una galerna, la veo venir porque los marineros me enseñaron a verla venir. Sin embargo, la gente que va de turismo mira y tú dices, va a llover, y dices, a lo mejor no, y pues es un poco, y ahí es donde nos puede ir enganchando, ¿no? a nosotros, a los de más edad y a los de menos edad, por lo que nos... A mí me enganchaba mucho el tema de, muy en paralelo, de cómo va describiendo la destrucción del pueblo. El casa por casa, vamos, y además yo cuando decía lo de arraigo, era en el sentido de que él, a pesar de ir viendo la decadencia, o sea, el que aquello se muere y la soledad, no puede romper el que su vida y toda su memoria está allí. Y entonces, el ir describiendo lo que le va pasando a él, cómo va desapareciendo la gente, por ejemplo, la descripción de las tres familias, cómo van desapareciendo, cómo muere uno, cómo desaparece el otro, es como decir, bueno, cada día voy perdiendo una cosa, pero ¿a dónde voy yo? Como diciendo, no, y que es consciente también, como diciendo, uno se murió, el otro la guerra y el otro se ha ido a Alemania, como diciendo, aunque me vaya a otro sitio, es como, imagínate, si me voy a otro sitio también sigo siendo solo. Y las dos expresiones me llamaban mucho a la muerte, o sea, al ir desapareciendo todo. Pero él utiliza... Yo sí estoy de acuerdo con Llamazares en decir que esta obra tiene valor para que lo lean las personas de edad. Porque vivimos una sociedad en la cual vivimos desesperados a la muerte. No hablamos de la muerte, no pensamos en la muerte, pero muy poco. Entonces, al llegar a una edad, evidentemente, la sientes más próxima, y entonces el libro, en concreto, te supone, pues eso, como un eslabonazo, ¿no? Y en ese sentido, a mí lo que me ha sorprendido, vamos, me ha gustado mucho, no había leído tampoco nada de Llamazares, me ha gustado mucho, tanto su estructura, por ejemplo, eso de que el capítulo 1 y el capítulo 20 sean como el colofón, ¿no? Mientras por el medio te va contando por qué el 1 y por qué el 20, y por otra parte el paralelismo enorme que hace entre la muerte de un pueblo y la muerte de una persona. Entonces
Lo que no estoy de acuerdo es que efectivamente esta es la historia, es decir, evidentemente es el deterioro de lo rural, ¿no? O sea, pero vemos una sociedad en la cual lo rural cada vez, a no ser que haya una gran catástrofe, lo rural realmente no tiene importancia en una sociedad. Tiene importancia para los que han vivido en lo rural y los que ven que el mundo que ellos han conocido se va, ¿no? Pero eso ocurre cada vez menos, porque claro, cada vez hay menos gente que ha vivido en lo rural y que conoce lo rural. Entonces esto, pues en el sentido, es casi, yo casi haré un paralelismo entre, efectivamente, como él hace, entre las personas y los pueblos, ¿no? Y el territorio más que los pueblos, porque es el territorio lo que está ahí detrás. Entonces el territorio en un momento determinado ahora mismo es un espacio que está usado básicamente por urbanitas. Y en ese sentido, bueno, pues es un poco lo que cambia, como cambia como la vida de las personas. La persona nace, crece, tiene un momento y un periodo, digamos, de madurez y luego decae. Y vienen otras personas detrás. Entonces, quizás al territorio le pasa un poco esto, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente ahí hay que entrar a valorar. Y cuando entras a valorar te das cuenta de que lo rural y el territorio en sí mismo es un patrimonio tan importante como digamos, como la literatura, como la pintura, como todo. Y cuando esto desaparece, pues la sociedad pierde mucho. Hay un dicho popular, ¿no? Cuando un anciano se muere, una persona se muere mayor, con años, sin haberle pasado a otro el testigo, digamos, de sus conocimientos, de sus experiencias, es como si se quemara una biblioteca. O sea, eso, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dices. Él le añade que puede ser como la historia de nuestro país y lo une a otra mediación, a otro punto, ¿no? Y es la muerte de una manera de vivir. O sea, lo que pasa es que es la muerte de una manera de vivir, ¿no? Y entonces, pues esa cultura agraria, esas formas de vida, pues prácticamente ha desaparecido. Y muchas de las personas mayores que vemos a lo mejor en los parques o tal, ¿no? Pues son personas que se sienten, en muchos casos, son personas que vivían en lo rural, que han venido al pueblo porque se han quedado solos, porque los hijos están más tranquilos, por lo que sea. Pero aquí se siente como sin raíces, como árboles talados, ¿no? como náufragos, y cuando hablan, casi siempre con otros, hablan de ese pueblo en el que vivían, ¿no? de lo que hacían allí, ¿no? Y eso es lo que, yo sí estoy de acuerdo que eso se ha perdido, ¿no? Porque esa forma de vivir mantenía un contacto muy profundo con la naturaleza. Y en la sociedad actual, los urbanitas, que somos la mayoría, hemos perdido ese contacto con la naturaleza. Yo recuerdo cuando iba de madrugada a Prado del Rey, cuando pasaba por la casa de campo, había veces que en primavera, sobre todo, o cuando había llovido, que yo abría las ventanillas y el olor que venía de fuera me llevaba inevitablemente a mi pueblo, a Ribadeo, a cuando yo iba al monte, por ejemplo, a coger musgo para Navidad, al olor que tenía el monte, ¿no? Porque un olor es capaz de traernos más recuerdos que una imagen o lo que sea. Sin embargo, hay muchas personas hoy que salen al campo y no perciben ningún tipo de olor, que no saben lo que es el musgo. Que no saben lo que es el musgo y tampoco saben, digamos, cómo celebrar la naturaleza, ¿no? No saben eso, pues si va a llover, si sale el sol, si no sé qué, si sale más pronto, más tarde, si se refleja allí o allá, si el mejor sitio para ir a la playa en verano es este, porque aquí da el viento y allí no da, o sea, todo este tipo de cosas. Y eso sí que creo que es cierto, ¿no? Que esa manera de vivir ha muerto, porque los urbanitas que están volviendo a lo que se están comprando casas en los pueblos, especialmente a partir del susto de la pandemia, por ser casual, van como urbanitas, no van a conectarse con la naturaleza.
No sé cómo sentís vosotros en este Sí, sentido, que habéis perdido contacto con la Yo he perdido naturaleza. contacto con los pueblos, pero sí es verdad que oyendo incluso a los labradores y tal, bueno, pues, y la tecnificación del propio campo ha cambiado totalmente las formas de estar y de vivir incluso en los pueblos más pequeños, y que van desapareciendo, porque yo soy de un pueblo intermedio, pero yo creo que va viendo más, por ejemplo, si vas por Andalucía, tú ves todos los pueblos muy grandes y casas aisladas que sirven para cosas puntuales para mantener el campo, pero que no viven allí de forma permanente. Entonces yo creo que eso es lo que ha ido desapareciendo, los núcleos muy muy pequeños. Y entonces, con la tecnificación del campo y con la tecnificación de coches, que yo me acuerdo de Benavente, que era relativamente grande, realmente yo los coches que empecé a ver más abundantes allí era cuando la gente se fue a Alemania y a Suiza y tal, que venían con unos coches tartanos pero enormes, y yo es cuando recuerdo ver coches en el pueblo, y era un pueblo grande. Entonces yo creo que ese tipo intermedio es el que predomina ahora, y tú oyes hablar a muchos, sobre todo de una edad mediana, y hablan de tecnologías, de haber estudiado, no es la imagen que tenemos del pequeño pueblo inculto y encerrado. Claro, aquí hay un asunto que también nos lleva un poco lejos, ¿no?, de pensar, y es la nostalgia. Y cuando yo tuve que hacer el pregón de las fiestas en mi pueblo, me lo empecé a preparar y estuve hablando con mis primos que viven en el pueblo y me dijeron: ten cuidado con lo que dices, porque tú te has ido del pueblo, tú vives perfectamente en la ciudad, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y vienes en verano y quieres que el pueblo esté como estaba en tu infancia, como tú lo recuerdas, que esté con poca gente, que las playas estén como... Dice, pero nosotros vivimos aquí todo el año y queremos vivir mejor. Y yo te dije, claro, queréis vivir mejor en un pueblo como este, quiere decir tener casas con ascensor, edificios de 8, 10 o 12 plantas cuando hay espacio para... ¿Queréis decir que haya una piscina en el tejado, como hay, no sé, en la ciudad, como hay en alguna casa, no muchas? Digo, ¿qué es progreso? Pero claro, aquí hay una discusión, ¿no? Yo creo que efectivamente la gente que vive en un pueblo no tiene por qué vivir como se vivía, pero lo que es la cultura, el sentimiento, el contacto con la naturaleza, yo creo que eso sí se puede mantener, y que lo que nos perdemos somos lo que nos vamos. No sé si esto que digo os parece. Una cosa que destaca en el libro que a mí me llamó la atención precisamente es cuando se quedan las tres familias, cómo afianzan mucho el sentido de comunidad, de que se tienen que apoyar, de que comen juntos, de que se necesitan. Y destaca bastante el concepto de apoyo y de necesidad que lleva a compartir y a ser más comunitario. Y yo creo que eso sí que es verdad, que la cercanía mejora mucho más las posibles relaciones que las ciudades como estas que... Fíjate, en algunos pueblos pequeños de la Comunidad de Madrid, de la llamada Sierra Pobre, están intentando recuperar el sentido de vecindad y tal, es decir, de que la gente que ahora vive en el pueblo vuelva a vivir, no digamos en cuanto a los medios como se vivía antes, ¿no? pero sí en cuanto a la relación y en cuanto al... Antes, cuando Charo intervino, que hablaba de que cuando empezó a leerlo de más joven no le interesó, le interesaba mucho, es que yo creo que el libro también lleva la fugacidad del tiempo, ¿no? Digamos, y también la vivencia de que el tiempo va cambiando, y eso yo creo va cambiando a lo largo de la vida, el sentimiento del tiempo, ¿no? Y al final la metáfora es que la vida es como un río, ¿no? Sí, vamos a ver. Veo una nostalgia de pueblos que rezuma. Yo soy urbanita.
Yo, pues a lo mejor mis tíos iban una vez al pueblo y tal. Yo me acercaba a los pueblos siendo maestra. Pero claro, me acercaba a los pueblos siendo maestra con una autoridad. Es decir, que yo no he vivido el mundo de los pueblos. Entonces, para mí hay que tener un poco de cuidado. Lo que ha cambiado el mundo. Y es que hay otro mundo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Que no saben del trigo, que no saben de otra cosa, pero saben de otras cosas. Estamos viviendo otro momento. Entonces eso, pues es que está pasando. Ya sé que nosotros con la edad que tenemos nos agarramos a cualquier cosa, pero verdaderamente hay otro mundo. Tus nietos es que van a vivir otra cosa. Por mucho que les quieras llevar y decirles, mira cómo es la galena, mira cómo es el trigo, mira cómo es una parva, mira cómo... Es que están en otro momento, y es otro momento de vida. Es decir, que hay que estar abiertos, aunque tengamos ya mucha edad, hay que estar abiertos de que esto ha sido una situación que ha habido en un momento determinado y ahora aparece otra situación. Que ha muerto esa manera de vivir. Y ha muerto esa manera de vivir y vivimos de otra manera, y es que es la lavadora, y es que es el vídeo, y es que... Anda, yo, bueno, os veo, voy a quitaros a todos el móvil, os voy a quitar todos el ordenador. No, pero yo sabía lo que era el trigo, la cebada, y... En esa misma línea, perdón, creo que siempre ocurre cuando se habla del pasado, de algo que ha cambiado, que además en este caso se ve que claramente los cambios, digamos, se aceleran, hay una tendencia a idealizar un poco ese pasado, ¿no? Exactamente. Entonces, el libro no creo que cae en eso, porque el libro evidentemente está muy centrado y además no te da tiempo, es decir, te golpea de una manera, porque golpea, la lectura, por lo menos a mí me ha producido eso, pero sí, ahora con lo que estáis hablando, hay una cierta tendencia a idealizar. Entonces, hay un punto, yo hablo también un poco como urbanita, yo nunca he vivido en lo rural, pero sí he visto pues algunas cosas que nunca me han gustado, ¿no? O sea, y es cuando, sobre todo en los pueblos pequeños, cuando la vecina, y es que, bueno, pues hay gente que se lleva bien y gente que se lleva mal. Y evidentemente, yo lo hablo desde la ciudad, cuando tú estás en una ciudad y hay gente con la que te llevas mal, malo será que sea justo tu vecino y que le tengas encima la chepa. Pero lo normal es que pase eso, es decir, no tengas que tener relación con él, cosa que no ocurre en los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay situaciones en las cuales... Y no es que sea, tampoco es entrar filosóficamente en el tema de la maldad humana, ¿no? O sea, es decir, que hay gente perversa, o sea, mala, o sea, tal. No, es que hay química, o sea, es decir, hay momentos en los cuales la gente, pues, te cae mal y es que no lo soportas. Y eso, en lo rural... Horrible. Tela. La gente. Que a mí me parece que Llamazares en este libro destaca dos figuras que a mí me han parecido muy importantes. Una es el perro. El perro que diríamos, es que lo humaniza, pero no es la humanización de los perros actualmente, que con su correa, con no sé qué. Yo cuando lo iba leyendo y el perro sentado delante de tal, es que ya me imaginaba lo que iba a pasar. Porque cuando yo era pequeña, si los perros ladraban mucho por la noche, es que se había muerto alguien. Entonces, o que aullaban, que parecían lobos, pero que eran perros, entonces eran síntoma de que alguien estaba muy mal o había muerto y tal. Yo me lo imaginaba. Y luego el ahorcamiento de la mujer es como también como si fuese una metáfora. No es una metáfora porque es un hecho, pero la verdad es que un poco lo que nos dice es: para mí esto se ha acabado, mi tiempo ha terminado, o yo no soy capaz ya de resistir tal, ¿no? Entonces,
con lo que decía Charo antes del tiempo. Cuando eres joven, no piensas en el tiempo, o sea, para nada. Pero ahora, si tú piensas, yo ahora me doy cuenta, por ejemplo, cuando muere alguien, ¿qué edad tiene? O sea, lo miro o me interesa, y antes me tenía al fresco, ¿no? Entonces, es como que ya estás en una fase de descuento, es decir, bueno, pues si la media son 85, es que me quedan 5 años, es que me quedan 4, es que ¿qué tal, no? Entonces, a mí me parece que ahí juega con las figuras de la manera que me está diciendo. Por una parte, es importante la vida, lo que has hecho, lo que estás haciendo, pero también vete preparándote porque esto se termina, que es el tiempo en sí mismo y la trayectoria que llevas como persona, ¿no? Enseguida volvemos al tiempo, pero lo que iba a decir es que en la línea de lo que dicen Ricardo y Charo, las personas que se marchan del pueblo, que se van marchando como un goteo, no se marchan porque sean malos, se marchan porque allí ya no pueden vivir, porque esas circunstancias son muy duras, porque ya saben que se puede vivir en otro sitio mejor y se van buscando esa vida mejor. Ellos representarían ese paso adelante, ¿no? Hay una razón lógica de que esta forma de vida se muera, porque hay forma de vivir mejor. Y el personaje, el Andrés de Casasola, pues representa el que dice, no, pero es que aquí están nuestras raíces, aquí está nuestra tradición, aquí han vivido nuestros abuelos, nuestros antepasados, aquí han nacido, yo he nacido aquí está nuestra historia, ¿no? Aquí está nuestra vida. Pues ¿cómo nos vamos a ir? No nos podemos ir y dejar todo esto atrás, ¿no? Y sería un poco lo que estabais hablando vosotros, ¿no? A mí eso yo lo capté ahí perfectamente. En cuanto a la fugacidad del tiempo y lo que decíamos antes, es que efectivamente cuando se tiene 30 años parece que el tiempo no se acaba nunca, ¿no? Que el tiempo va a ser, incluso los años nos parecen más largos. Y cuando ya tienes una edad, los años se te pasa que no muero. Dices, ¿cómo? Pero ya ha llegado la vida otra vez, pero si lo estábamos celebrando anteayer, ¿cómo que ya ha llegado otra vez, ¿no? Es que como que los años empiezan a acortarse y que el tiempo pasa más deprisa, ¿no? Pero hay algunas frases que dice que siguen siendo, yo creo, perfectamente válidas al día de hoy. Por ejemplo, Andrés dice un momento, yo me vi tan volcado en el trabajo y en la familia que no tuve tiempo de ver cómo yo mismo envejecía. Eso lo podríamos decir. Sí, entonces, total. Cualquiera de nosotros. Totalmente de acuerdo, es verdad. Porque vives con el trabajo, con la familia, con una situación que además no para, que dices, vamos a ver, muchas veces, ya recuerdo a algunas personas que así ya con una edad que dije, es que vosotros aquí vivís muy deprisa, esto no hay quien lo aguante, yo me voy a mi pueblo. Eso me lo han dicho a mí también. Es que aquí, bueno, pues sí, de vez en cuando te gusta venir y ver, y bueno, ver esta vorágine, pero yo no sé cómo aguantáis, así, pero yo no sé cómo aguantáis. Y una frase que bueno, puede venir a conectar también, de hace pocos días, que estuve en Galicia, bueno, en Norte y tal, pues hablando con una persona de allí y eso, comentaba que, dice, porque yo decía, bueno, todavía el Figueira se mantiene, y dice, bueno, de 5.000 y pico, quedamos 1.000 y pico. Dice, y ahora se está empezando a llenar un poquito más porque gente de aldeas, lo que decíamos de pueblos, aldeas pequeñas, que a lo mejor hay 4 o 5 casas, 6 o poco más y ya está. Dice, llega un momento en el que se empiezan a quedar solos porque los hijos, en fin, se va despoblando por fallecimiento, etc. Dice, y terminan diciendo, pues es que aquí solo se medio el campo, sin muchos medios, es decir, de médicos, otra serie de cosas necesarias. Dice, se están comprando un piso, alquilando pisos aquí, venden su casita, que vienen los de fuera y no sé qué. Dice, y se están despoblando esas aldeas que había poca gente y tal. Dice, se están viniendo porque aquí tienen el súper, tienen el médico, tienen todo como mucho más cerca, pueden hablar con alguien, dice, y esa vida, dice, y hay gente incluso que se está costando muchísimo. Dice, pero está viniendo mucha gente de aldeas pequeñas que se estaban quedando, pues eso, 1 o 2 familias solas, y que llega un momento en el que dice, aquí no podemos seguir. Y es esa parte, tiene esas 2 partes, ¿no? Que dices, es verdad, te puede gustar más o te trae cosas, pero como de una manera determinada dices, y es entendible, puedes decir,
pues qué bonito, qué bucólico, que no sé qué, pero luego por otro lado dices, es que ya vas viendo cómo cerca de esa aldea pues hay una pequeña ciudad, un pueblo más grande, donde tienes una serie de medios y tal, y cómo va quedándose, lo que decía, se van muriendo las aldeas, los pueblos, el campo, se va quedando eso. Me ha llamado mucho la atención también, por ejemplo, estos días cuando salen los pantanos con la sequía y tal, que dicen, madre mía, ay, ese pueblo, tal, mira la torre, mira lo otro, digo, la gente, las personas, que muchas de ellas ya ni están, pero hijos, nietos, donde hayan visto su pueblo, hayan visto, y que ahora vean esas cosas, eso tiene que... Bueno, eso me parece que lo puse en la documentación. Sí. El pueblo donde vivía Llamazares, donde su padre era maestro, Sí. tuvieron que abandonarlo porque lo ocurrió en la sí, en una sequía se quedó todo al descubierto. Y fue cuando él fue, con una gente que hicieron un documental y tal, que la protagonizó él con un texto suyo, y pudo volver a entrar en la que había sido su casa y tal y cual. Bueno, dice que eso te produce un... Eso tiene que ser muy fuerte. Siguiendo con el tema de no tuve tiempo de ver cómo envejecía, hay otro momento que dice: nunca volví a sentir la angustia de acercarme a una vejez que durante mucho tiempo me había resistido a aceptar como mía. Acercarse a la vejez nos produce angustia. Sí. Más que angustia, a mí lo que me produce es pena, porque dices, Sí. bueno, si ves la vitalidad, la forma de, en tu recuerdo y en los que tienen ahora, y dices, joder, a mí me encantaría poder estar en ese momento y no haber que estar aquí. Pero vamos. Que yo creo que frente a eso es necesaria una actitud proactiva, o sea, es decir, realmente pues el famoso carpe diem de los romanos, ¿no? Es decir, que realmente vas perdiendo, pero no tiene ningún sentido el que te produzca esa sensación de que... Es decir, yo creo que se trata de pensar que lo que pierdes, pero que te queda mucho. Pero pensar es una cosa, es sentir eso. Claro, Sí, pero también por eso admitir. hablo de proactivo, porque o sea, todo depende de lo ejercitado que tengas tú la mente para dominar los sentimientos. Pero Es difícil, también un poco que te vas haciendo mayor, pero a mí no me produce esa tristeza. Me produce que digo, bueno, pues cada día estaré un poco más mayor, pero voy a tirar para adelante hasta que pueda, no sé, a lo mejor es porque es verdad que yo estoy muy ágil para mi edad o por lo que sea, pero yo no tengo esa sensación de pena o por hacerte mayor. Creo que hay que hacerse mayor alegremente, me parece a mí. De acuerdo totalmente. Sí, una cosa es la pena y otra cosa es el miedo. En mi caso es al dolor. Eso sí. Yo creo que eso no es la mayoría. Yo creo que la mayoría sentimos Yo dentro de miedo. sentimientos, lo que sí noto es que, bueno, estoy muy activa y entonces como que no me para que soy mayor o menor o tal, salvo cuando me pasa algo. Es decir, eso de tomarme la tensión, por ejemplo, que yo tengo marcapasos, tomarme la tensión y ver que se dispara sin ton ni son y yo me encuentro tan bien y decir, bueno, pues tengo que ir a urgencias. Eso me pasó tras una semana. Porque si voy a urgencias, seguro que me tienen ahí, aparte de toda la noche, mira que si me ingresan, y eso ya me da pánico, y me hace un bajón. Hasta que me vuelvo a recuperar, ya no me acuerdo del hospital ni de la tensión, y ya vuelvo otra vez a ser más o menos yo. Pero el que, bueno, pues ahora, la visión, pues claro, te pega un parón, ahora no veo, ahora no sé qué. Hasta que te adaptas y dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? Espero que se pase. Pero como que son golpes que te van a veces frenando en esa situación de cuando, por lo menos yo es cuando me paro aquí. Hay algo que trata también el libro y es el tema de la locura. De la locura. Esa parte no la veo. Y bueno, que entra ahí nuestra salud mental también, porque está ya tratado. Pero es muy interesante, como cuenta cuando aparece su madre y está
sí me preocupa, sobre todo en el tema de envejecer, el tema de la salud mental. O sea, el que puedas mantener tu mente activa y sana. Hay un texto. Ya no solamente por la salud mental, sino que por una enfermedad tengas que depender de... Sí, hay veces cuando se enfermedades Claro, yo creo que eso también tiene mucho que ver, por lo menos a mí me ha pasado, con el poder hacer proyectos. O sea, yo me he dado cuenta que soy mayor cuando murió Paco. Porque los dos hacíamos proyectos, teníamos una actividad muy fuerte y bueno, pues la vida estaba ahí y nosotros estábamos muy enrollados. Y de pronto Paco desaparece y yo me doy cuenta que es que soy una persona mayor. Es justamente cuando, bueno, luego además me apareció un herpestos que estoy bastante fastidiada, con lo cual eso se agrava, ¿no? Y yo lo que más noto es esto, no poder hacer proyectos. O sea, antes a lo mejor veíamos, no sé, oye, pues tenemos que ir a tal sitio, tenemos que ver tal película, tenemos que hacer. Y ahora, pues yo no... Es que además, sobre todo por la manera de ser que tenía Paco, que animaba muchísimo y él era muy dinámico, porque yo fui compañera suya en las clases de inglés de la universidad y era nuestro representante, era el que hablaba con el profesor, dinamizaba la clase, o sea que contigo como pareja tiene que ser echarla mucho de menos. Yo eso es lo que he echado, vamos, de lo que me he dado cuenta, así, de repente, si yo soy una persona mayor, ya muy mayor. La vida es un río que sigue su curso como los ríos, porque la vida, y esto no sé si lo pensamos muchas veces, porque la vida es cambio, y el cambio es vida. Y hay que aceptarlo además. Y hay una frase un párrafo pequeñito que dice: el tiempo acaba siempre borrando las heridas. El tiempo es una lluvia paciente y amarilla que apaga poco a poco los fuegos más violentos. Aquí tenemos uno de los significados de la lluvia amarilla. Yo creo que este libro, a pesar de que es duro y tal, pero yo lo tengo como para releer, o sea, determinados párrafos, sobre todo porque es como poesía. La poesía no puedes decir, lo he leído y ya, lo vuelves a leer. Yo tengo a Juan de la Cruz siempre cerca porque me encanta su poesía. Y no lo leo una vez, lo leo otra vez y otra vez, y yo creo que este libro, la parte poética, es para repasarlo más veces. Eso que tú acabas de leer y muchas más cosas. Las reflexiones que hace, que además lo hace de una manera poética muy bonita. Es por lo que hace además más llevadero el leer este libro, porque si no sería tremendo. El tema de la muerte, que habéis estado mencionando antes, va mostrándonos una cierta progresión a lo largo del libro, ¿no? Dice, en un momento, dice, la muerte, simplemente dice, nunca me ha aterrado la idea de la muerte. Al paso siguiente, uno cree que nunca podrá aceptar sin miedo la idea de la muerte. Un paso más. La muerte es solo un primer paso en nuestro viaje sin retorno hacia el silencio. Un paso más. La lechuza está ahí para anunciar la muerte, que es lo que tú mencionabas, ¿no? De los perros, allí en las lechuzas. Y lo que viene es fundamental. Dice, se vive y se muere en la memoria de los otros. Se vive y se muere en la memoria de los otros. Yo estaba muerto en la memoria de mi hijo, el que se fue a Alemania y nunca más dio señales de vida, ¿no? Y también de los hombres que un día fueron mis amigos y vecinos y se han ido. Por eso él consideraba que mientras él viviera, el pueblo vivía, aunque estuviera solo, porque él tenía la memoria
de todos los vecinos, de toda la gente que había vivido allí, ¿no? La muerte le va haciendo todo este desarrollo, ¿no? Nunca he pensado en ella, no me preocupa hasta finalmente la muerte y la memoria. Al principio de todo, cuando os he dicho decir una palabra, ha salido por una parte la palabra soledad y por otra parte la palabra silencio. ¿Qué os parece que pesa más en una situación como la que vive Andrés? ¿La soledad o el silencio? El silencio. Yo el silencio. A mí me parece que la soledad. A ver, digamos, ¿por qué? Los que habéis dicho el silencio, ¿por qué? Yo me parece el silencio. Es que el silencio, ¿a qué te agarras con el silencio? ¿A qué te agarras con el silencio? ¿Qué oyes con el...? No oyes porque estás en silencio. Yo creo que el silencio es todo. Para mí, vamos. ¿Y la soledad? ¿Qué te pesa más, el silencio o la soledad? Para ti la soledad. Sí, a mí me parece que es una trayectoria de soledad total. O sea, porque al principio hay unas casas más y tal, pero en el fondo es él solo el que está rememorando toda la trayectoria, viviendo todo desde que nació en el pueblo hasta ese momento, de tal manera que hay una evolución. A mí me parece cuando su hijo se va a Alemania, él se enfada mucho y le dice: aquí no vuelvas, si te marchas, no sé qué. Y al final va aceptando que ojalá volviese, ojalá se lo encontrase, pero luego, o sea, va aceptando la vuelta del hijo. Yo creo que va aceptando la vuelta del hijo porque va viviendo más en profundidad su soledad, ¿no? Hay un punto en el cual yo no sé si tiene que ver con lo que estáis hablando, que es que, a ver, soledad, silencio. Él combate la soledad y el silencio y utiliza al perro, además. El perro es importantísimo en ese... ¿Pero qué le pesa más, la soledad o el silencio? Es lo que es la pregunta. Pesado. ¿Qué hay más? Yo creo que hay... hombre, si yo tuviera que enjuiciar un poco al personaje, diría que es un poco fatalista. Es decir, o sea, creo que realmente él podía haber sido un poco más... pero, bueno, la verdad es que tal y como está contado, como ya desde el punto 1 te dicen qué es lo que va a pasar en el punto 20, ya sabes, o sea, y es todo un crescendo de lo que viene, ¿no? Pero realmente, bueno, pues eso tiene que ver un poquito con lo que decía antes sobre la actitud y el ser un poco proactivo, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente, bueno, pues tú ves que te estás quedando solo porque se está yendo otra loca. Pero tú, como bien decía Lourdes, él no se puede ir porque él tiene allí sus raíces y sería pues tirar por el desagüe de su vida, ¿no? Entonces, si no se puede ir, la gente que se está yendo, él a lo mejor otra persona con otra actitud, pues no sé, no es que se hubiera marchado, a lo mejor se hubiera marchado o bueno, hubiera tomado otro tipo de actitud, de soluciones, no sé. O sea, pero hay un punto de fatalismo en el tema, me parece. Él, Llamazares dice que es un escritor romántico. Claro, por lo que ya han dicho, o sea, que es una... Yo creo que también lo de la soledad, yo estoy de acuerdo con lo que comenta Carmen, también tiene como más peso, aunque va muy ligado la soledad y el silencio. Cuando se van marchando la gente de los pueblos, del pueblo, él se siente mal. O sea, se siente como una pérdida, se esconde y es cada día me quedo más solo. Se esconde para no decirnos adiós. Claro, sí, entonces se va a morir. Sí. Y entonces busca su refugio, aunque luego pelea contra esa soledad mucho, pero a mí me parece que sí que le pesa mucho la soledad. ¿Y en nuestra vida qué pesa, la soledad o el silencio? Yo creo que la soledad. La soledad, sí. De todas formas que van muy unidos. Eso sí lo decía. Claro, si está solo. Claro.
Estar solo en silencio. No, hay mucha gente que tiene cosas de reflexión el día entero. Claro, Para que le hable. Para no estar solo, para no sentir esa soledad. No sentirlo, porque está solo. Es que somos muy, Tienes la tele, somos estás muy solo. diferentes, ¿eh? Que somos muy diferentes. Es decir, hay gente que quiere. aguanta perfectamente la soledad sin que le cause ningún problema y otros que no la soportan. O sea, es decir, es imposible vivir en soledad. Entonces, depende un poco. Pero también yo pienso que eso depende, de que sea una soledad elegida, por decirlo de alguna forma, o una soledad obligada. Que bueno, pues cuando estás toda tu vida acostumbrado, habituado a vivir con otras personas o con otra persona, tal, pues desaparece y realmente no es una soledad que tú hayas decidido como has podido decidir, vamos. Yo he tenido amigos y amigas que han decidido vivir solo porque se encontraban más a gusto que con una pareja o con tal. Entonces, bueno, vivirán la soledad y a lo mejor ahí el silencio te afecta, no sé, no lo sé, pero me parece que yo haría esa diferenciación de los dos tipos de soledades. Depende de la persona con la que estés, claro. Claro. Es que dicen que es más dura la soledad de dos. La soledad, A veces, la soledad en compañía. No me lo dice en el libro, en un momento dice, puedo estar con mucha gente y sentirme muy solo, y es verdad, pero como que a lo mejor son momentos más puntuales. Siempre tienes la opción de poder compartir cuando estás con alguien, ¿no? Aunque en un momento dado, pues muchos, digas, pues me da lo mismo. A mí me parece que el silencio te ayuda, a mí por lo menos, me ayuda a pensar. O sea, digamos que la soledad, yo puedo vivir en soledad, o sea, la acepto y bueno, lo que pasa es, no es una soledad elegida, por supuesto, pero hay momentos en que lo he necesitado siempre, o sea, también cuando no estaba sola, ratos de silencio para pensar. Yo no soy de las que pone la tele, o sea, yo nunca pongo la tele por la mañana, si acaso la pongo para ver el telediario, ¿no? Porque me parece que estorba. Yo incluso cuando voy a hablar por teléfono, aunque esté a rato a la punta de la casa, necesito apagar la radio si la tengo encendida, esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que la soledad planteada, bien sea elegida, bien sea impuesta, y el silencio tienen mucho en común, o sea, que se relacionan. Y para mí los ratos de silencio son ratos también en los que puedes reflexionar y ahormar cosas por dentro. Es decir, bueno, Para mí también, yo necesito estar sola, aunque estoy con mucha gente, o sea, si en familia o tal, pero necesito mi tiempo de silencio y de tranquilidad y de reflexión. Sí. Lo que pasa es que hablamos de dos silencios diferentes en Claro, este caso. claro. Pero ha salido soledad, ha salido silencio, y yo creo que íntimamente relacionada con la soledad y con el silencio está la ausencia. Cuando además esa ausencia, en el caso del libro y en muchas situaciones vitales, en el de Carmen, en el mío, la ausencia es una ausencia absoluta y definitiva. La gente que se ha ido del pueblo se ha ido y no va a volver. Y cada vez se marchan más y cada vez la ausencia es mayor. Entonces, al final, da igual que pese más la soledad, el silencio, al final el asunto es la ausencia. Es que pueden vivir en tu recuerdo, pero están ausentes, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro aspecto más a añadir. En el libro hay dos partes claramente diferenciadas, ¿no? Una llega hasta el capítulo 9, me parece, y ahí vemos a un personaje absolutamente cuerdo, que puede estar enfadado con el hijo, que puede estar enfadado con que la gente se marche, con lo que sea, o que pelea porque se van, aquí hay que quedarse y tal, no sé qué. Y la última parte
que tenemos una persona que ha enloquecido. ¿Cómo hemos convivido con el Andrés enloquecido? Porque la primera parte se lleva bien, ¿no? Dicen, pues claro, que se va, porque tal, porque no sé qué. Pero con el Andrés de la parte final, ¿cómo hemos convivido? ¿Lo hemos entendido? ¿No lo hemos entendido? ¿Nos ha parecido lógica esta evolución suya? ¿No? Tú no lo has terminado. A mí me ha parecido bastante lógica. Yo no he tenido mayor dificultad en seguirle. O sea, es decir, no me parece que sea lo que ha de pasar, pero sí me ha parecido que en el libro pasa y pasa de una forma bastante natural. Es como que desde el principio parece que ese va a ser el final por el desarrollo del personaje. Entonces lo he vivido con mucha normalidad. ¿Nos ha resultado más dura esa parte? No, a mí también me ha parecido así como algo bastante lógico. Él se queda solo y vive un poco con los fantasmas de la realidad. Como ya no están realmente, pues él de alguna manera vive con su mujer, con su madre, con los que se reunían en la casa, porque eso también es, yo que también lo he vivido, porque nací en un pueblo y me crié. Lo de reunirse en la cocina de la casa en torno a la luz, hablar de sus cosas y tal, él lo recuerda. En realidad no estaban allí, pero estaban en su recuerdo. A mí sí me ha resultado esa parte muy curiosa. La de la parte final, porque en realidad lo que tenía ya está... en su cabeza. Recordamos. Y está muy bien esa parte. Es la crónica, Me ha parecido muy curioso. es la crónica de un deterioro. Entonces, o sea, tú sabes que ese deterioro va a ir increciendo y va a ir... Entonces, vamos, no... Bueno, te va golpeando cada vez más, evidentemente. Pero vamos, es verdad que la primera parte, los primeros capítulos, no me había contado, pero sí puede ser hasta 9, pues son más llevaderos. Pero conforme vas viendo que el proceso se deteriora, pues, o sea, te va golpeando más. En un poquito que os pasé también de ese encuentro en el Foro Complutense entre Juan Cruz y Julio Llamazares del año 2004, se dicen cosas como, por ejemplo, los escritores somos portavoces de la memoria colectiva del pueblo, de la época y del tiempo que nos tocó vivir. Y Julio, de alguna manera, yo creo que como portavoz de esa memoria colectiva, de esa forma de vida que desaparece, de alguna manera cumple su compromiso, ¿no? Digamos, escribiendo este libro para que eso pueda continuar, ¿no? Pero dice, una novela, independientemente de su contenido, siempre es autobiográfica. Los personajes son máscaras del autor. La vida determina todo lo que uno escribe, porque uno es el fruto de su vida, y yo escribo para entender la vida. ¿Algún nos sugiere algo extra? No sé si lo habéis leído, ¿no? Pues es lo que dicen la mayoría que es lo que dicen la mayoría de los escritores, efectivamente. Pero yo eso no lo entiendo muy bien, porque yo escribo para entender la vida. Pues no sé qué significa realmente, porque la vida también entiende significa. Yo, desde luego, cuando me pongo a pensar, como yo más que en abstracto, me paro, a ver, yo soy como activa, diría. Cuando hablabais del silencio, yo, por ejemplo, el silencio necesito que si estoy leyendo, escribiendo o pensando algo, que me haga silencio. Porque con que huele una mosca ya me distraigo. Pero, sin embargo, cuando estoy en la cocina, barriendo, fregando, lo que sea, tengo la radio, aunque no la escuche, pero la tengo. ¿Por qué? Porque necesito oír a alguien. Sin embargo, no apetece hacer otra cosa, tal. Entonces, si
Cuando tengo algún problema, desde luego, tengo que coger un lápiz y ponerme a escribir lo que estoy pensando. Y lo tacho, lo cambio, pero es como que el escribir me lleva a reflexionar sobre lo que quiero, porque si no, me despisto, me voy de una cosa a otra. O sea que yo creo que son formas o estructuras mentales diferentes dependiendo de cada persona también. Quizás más clara esta otra que dice: la literatura es lo que queda del paso del tiempo, y uno escribe porque el tiempo pasa para intentar dejar la memoria que pueda de ese tiempo que vivió, porque el tiempo lo arrasa todo. Esta es la razón que explica por qué muchas personas mayores escriben. Y efectivamente hay muchísimas personas mayores que escriben. Bien o mal, pero escriben. Y escriben historias, o escriben su vida, o escriben poesía, o escriben lo que sea. Pero es verdad que hay muchísimas personas mayores que escriben. La literatura es lo que queda del paso del tiempo, para intentar dejar la memoria que pueda de ese tiempo que vivió. Eso parece que sería bastante claro aquí, ¿no? De dejar memoria de ese tiempo que existió, de esa manera de vivir que existió, que ya no existe. Y hay una tercera frase que me parece sobre todo muy poética, pero dice: la memoria es como un campo de nubes o como un campo de arenas movedizas, y los recuerdos son los vegetales que se hunden en ellas. Se pudren con el tiempo, se convierten en carbón, y ese carbón es la literatura. Ese carbón es La literatura. Me parece una reflexión muy bonita. Para Juan Cruz, el que hizo el foro, el debate con Llamazares, dice que para él la lluvia amarilla es como un drama en el que el drama verdadero está entre la soledad y la desaparición. Esa fue, digamos, la conclusión de él, ¿no? La lluvia amarilla, la primera metáfora. Hay muchísimas metáforas en el libro. ¿Qué significa la lluvia amarilla? Para vosotros, después de leer el libro, ¿qué significa la lluvia amarilla? Porque la lluvia no es amarilla. Pues en otoño, que empieza el otoño y que llega el invierno. Y entonces ahí yo creo que la metáfora es el otoño una edad y el invierno es la muerte o la desaparición. Y ese momento que hay esa lluvia todavía se mantiene vivo, pero cuando desaparece esa lluvia y aparece, pues en vez de color amarillo, otro color, yo para mí lo que significa la frase esa, a mí me parece que es así, me parece. ¿Alguno más? El color amarillo, quizás eso tiene que ver con la palidez, tiene que ver con... Cuando una persona se muere, evidentemente, el color de la piel se pone pálida, no amarilla exactamente, pero sí una cierta palidez. El otoño, evidentemente, también son los ocres, no sé, es un poquito, vuelve a ser un poco el reflejo del deterioro. Ahora, que lo una a lluvia, como si realmente, pues, a mí se me escapa, o sea, no consigo ver el paralelismo. También amarillo es el sol, y también significa el sol, o sea, que puede tener muchos significados, yo creo. Al hablar de lluvia ya, no sé. La caída de las hojas. Lo mezclado con el sol. ¿Quién? La caída de las hojas en el otoño. Ese otoño que empieza con hojas naranjas, marrones, pero al final son las amarillas las que inundan todo. Entonces es esa lluvia, pero es una metáfora, que viene el aire, que viene la lluvia y tal. Y es esa parte de la vida que, bueno, pues que ya la vas dejando, y luego el invierno, pues que es un invierno muy crudo, muy frío, muy negro. Yo creo que vamos, yo lo veo así. Yo estoy de acuerdo con eso, si lo pienso desde esa perspectiva. Pero por otra parte, a mí el color amarillo también me produce alegría, me produce bienestar, me produce ganas de vivir.
yo creo que en mí en eso hay una ambivalencia. Si lo pienso en el transcurrir de la vida, pues evidentemente el otoño de mi vida está aquí y lo que va a llegar va a ser el invierno y mi desaparición. Eso es así. Pero por otra parte, pues eso, también me produce la alegría porque es un color brillante, es un color activo, es un color que llena. Pues según la cronoterapia, precisamente el amarillo es el color del sol. Y no sé qué habéis dicho por aquí, y por eso genera calor, ¿no? Y provoca buen humor y provoca alegría. Es un color que se vincula a la actividad mental y también a los psicólogos y tal, y esto en algunos hospitales, por ejemplo, o en sitios creativos, ¿no? Lo vincula a la actividad mental y a la inspiración creativa. Pero también es el color tabú para la gente del teatro, ¿no? Porque, por un hecho tan curioso, pero bueno, como que Molière se murió sentado en un traje amarillo. Pero para la gente del teatro no se puede mencionar el amarillo, ¿no? Pero también simboliza la locura. También simboliza la locura. ¿Por qué? Porque en la Edad Media los locos iban vestidos de amarillo para diferenciarse del resto de la población. Para otras personas el amarillo es el símbolo de la tristeza. Para unos de la alegría y de tal, para otros de la tristeza. La cronoterapia lo une a la alegría, el calor y tal. Algunos críticos han dicho que esta novela es algo parecido a los cuadros de Van Gogh. En los cuadros de Van Gogh hay mucho amarillo. Y muchos otros, ¿no? Pero es que Van Gogh consideraba el amarillo algo así como una imagen de la muerte, con lo cual vendría a coincidir, ¿no?, con esta idea, ¿no? Hablando con el autor, yo llegué a la conclusión, no sé si acertado, ¿no?, que esta expresión, la lluvia amarilla, que da título y que aparece dentro del libro en muchas ocasiones, viene a ser aquello que nos envuelve desde que nacemos, que estamos, y que nos acompaña hasta que llegamos a la vejez y a la muerte, ¿no? Es decir, vendría a ser el tiempo o la fugacidad del tiempo, diría yo, ¿no? Pero, bueno, hay todo tipo de interpretaciones, ¿no?, sobre por qué puede ser este título, ¿no? A mí lo de el tiempo sí me parece que es una cosa que está. La idea de la fugacidad del tiempo para mí es una línea dominante en este libro, igual que lo es, pues es una forma de vida que desaparece o lo que sea, pero para mí la fugacidad del tiempo. Bueno, por mi parte, me gustaría que ahora, sin que yo dirija nada, de modo libre, cada cual que quiera diga lo que quiera y que no haya salido en la conversación que hemos mantenido sobre este libro. Y sí. Llamazares escribe este libro que es tremendo. Llamazares escribe este libro que es tremendo. Está solo, es la ausencia, es el silencio. Pero luego él escribe el libro de Solas y ahí está con gente. Solas es la película. No, es el libro suyo. La película está basada en el libro de Llamazares. No, Llamazares hizo el guión de la película. Bueno, pero escribió prácticamente la película. Y ahí está esa soledad, pero está con gente. Este está solo en el pueblo, pero en otro sitio habla de una soledad y está con gente. Y en las otras películas que hizo, el de... También está con gente y también salen problemas de soledad. El de ¿cómo era? El de Flores de otro mundo. También. Esa no lo he gente leído. que está trasplantada, emigrantes, ¿no?, trasplantados aquí y cómo viven, ¿no? Y el techo del mundo es al menos, pero sí. Sí. Unida a su frase de la entrevista de que el escritor, o sea, que lo que escribe es parte de Dios y Dios, puede llegar a la conclusión de que algún problema de soledad tiene. Bueno, o
la gente, ¿no? Yo voy a decir una barbaridad, seguramente. Pero a mí este libro, que no tiene nada que ver con... Me ha recordado el libro de Deleuze del Camino. Del Camino. Entonces, hace muchos años que yo leí El Camino y me he propuesto volver a leerlo, porque, no sé, me parece que en algún momento hay una conexión entre ambos, aunque creo que no tiene nada que ver uno con otro, pero bueno. No, pero sí tiene que ver. Delibes también es un hombre que ama mucho la vida rural, la vida del campo, que escribe maravillosamente bien. Bueno, sí, la hizo otro escritor. La dirigió porque era ingeniero, además de constructor, de escritor, que era, ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí, el escritor era Joan Benet. Joan Benet. Fue el arquitecto, el que construyó la empresa para levantar la reforma que agregó el pueblo donde nació Llamazares. ¿Algún otro comentario? ¿De Valenciana? Sí, creo que es valenciano. El Riaño, el pueblo de construyó la empresa Riaño. No, la de Porma. La empresa de Porma. ¿Algún comentario más sobre el libro o sobre si... Vamos, en principio sobre el libro, luego si os parece que esto merece la pena que tratemos de mantenerlo y si así, que no tiene nada que ver con lo que hacía María Jesús, que era mucho más estructurado, pensamos que vale la pena o que no. Los hechos buenamente. No como lo he hecho yo, pero que me ha gustado cómo has hecho participar a todo el mundo y que me parece estupendo. A mí me da mucha vergüenza porque yo no he leído el libro, porque yo nunca ni sabía que existía lo de esto. Mira que soy de este mundo. Pero no te ha La llegado memoria. Entonces, al recibir la última vez, hombre, van a tratar sobre el libro este. Yo me lo leí en su momento, pero no me acuerdo ahora mismo, la verdad. Y digo, me da un poquito de vergüenza porque soy la única que me parece que no se lo ha leído y... No, pero yo no lo he leído, o sea, yo no te dé vergüenza si no lo he leído. Quiero saber para no saber con tiempo, porque sí me apetece que el libro me parece importante. Pero a mí me parece que para mí es muy importante esto porque yo aprendo mucho así, porque yo he leído poco, yo vengo de lo rural y yo he estado muchos años en lo rural hasta los 15 años, un pueblo muy pequeño donde todo lo que se ha dicho aquí pues es que es lo que yo he vivido, porque era pues eso, mis padres labradores, mi madre hacía queso, ahora ¿quién de mi familia o de mi gente va a ir al pueblo pensando que allí está la abuela haciendo queso? Pues la única que lo puede pensar soy yo y mis hermanas. Los demás no. Lo que pasa es que tienes una raíz allí muy fuerte y que allí ya, yo por ejemplo no me gusta ir mucho al pueblo, no lo reconozco. Yo me vine aquí y allí no me gusta estar. ¿Por qué? Pues porque no hay nada que te haga disfrutar en distintos de lo que había antes. Y para lo que hay ahora allí, es que dices, bueno, es una pena, porque es un pueblo tan pequeño que hay 4, bueno, de hecho me parece que hay 7 personas viviendo allí ahora. Entonces es muy duro, es muy duro el estar allí. Yo tengo una hermana que sí que va mucho y le gusta mucho estar por allí. A mí no, porque yo ves, cada uno lo vive de una manera. Yo creo que es fundamental que mantengamos una tertulia de este tipo. Tiene razón María que bueno, pues lo tenemos que avisar con más tiempo. Este era un librito pequeño y te da tiempo a leerlo y con el tiempo que hemos tenido, pero cuando abordemos un libro más gordo, pues lo tendremos que decir con más tiempo. Pero no, la culpa ha sido mía por no estar atenta a eso.
No, claro, la primera vez nos mandamos Hace ya. sí, pero vamos a ver. Pero vamos, yo creí que era un comentario, no sabía que consistía en un taller de una biblioteca, no estaba en participar en la biblioteca El 20 o así, un montón de enero. Yo creo que sí, que nos enriquece mucho. Sí, A mí me parece- Lo que iba a decir es que Persona que prepare la segunda tertulia de este año. Claro que Hemos dicho 2 por año, esta está cubierta, la siguiente tertulia será después del verano. O sea, que no digáis que no tengo tiempo de prepararlo, es después del verano. Entonces, a ver quién se tira al charco y prepara la tertulia del siguiente verano. Y una cosa antes, cuando hablamos del silencio, se me pasó comentarlo. Es que hay silencios y silencios. El silencio de la casa vacía, que comentaba de alguna manera Carmen o yo, ¿no? Que cuando entras en casa y el silencio de la casa vacía, pero es distinto del silencio de un pueblo vacío. Yo tengo la experiencia de hace un montón de años, que fui a hacer un reportaje a la Buenafuente del Sistán. ¿Dónde está eso? Pues ahora mismo no me acuerdo, creo que es provincia de Guadalajara, pero no estoy muy segura. Pero vamos, lo buscan la Buenafuente del Sistán. Es un pueblo, bueno, yo fui a hacer esto hace un montón de años, ahora, yo qué sé, pues fácilmente entre 18, tal vez 20 años. El pueblo ya estaba vacío. Y solamente quedaba, no sé cómo está ahora porque no he vuelto, ¿no? Quedaba habitado un monasterio de monjas de clausura. Bueno, eso es otra historia que os puedo contar otro día para no entretener ahora de para qué estaba sirviendo ahora ese monasterio con gente de otros pueblos. Pero el pueblo estaba completamente vacío y a Juan, que se vino conmigo, y a mí nos alojaron en el convento, en el monasterio, naturalmente fuera de la clausura, pero y cenábamos en una mesita y ahí estaba el torno y la monja nos hablaba desde detrás del torno mientras cenábamos. Y después de cenar, que nos dieron la cena muy pronto, salimos a dar un paseo y es a lo que quería llegar. El pueblo estaba completamente limpio, completamente limpio. Las farolas de la calle tenían la luz encendida. Las casas, muchas de ellas, tenían las puertas abiertas. Nos asomamos y allí quedaba un arao, en otro sitio habían recuperado varias cosas, otras tenían las puertas cerradas. Había algún perro, que no sé de qué vivía, y algún gato. Paseando, estaba oscuro, pero podrían ser las 9 de la noche, no era más. Paseando y oyendo los pasos de Juan y míos por la calle, sin nadie, con un cielo despejado, una luna. Impresiona el silencio del pueblo vacío. Y nos sentamos en un pollo que había a veces en las casas, ¿no? Para sentarse, nos sentamos y dije, ¿tú qué piensas? Pues, ¿cómo sería esto con los niños jugando ahí, con la gente que saca la silla aquí fuera para charlar, de las mujeres que estuvieran dentro recogiendo la cocina? Te lo imaginas todo. Pero allí no hay nada. La verdad que nos fuimos a dormir un tanto sobrecogidos. Ese pueblo también tiene una asociación de amigos de la Buenafuente, que seguramente son los que se ocupan de que aquello esté limpio. Digo, se ocupaban. No sé si eso existe ya hoy o no. Pero es una experiencia, es un pueblo absolutamente vacío. A mí ella porque me viene muy lejos, pero a mí no me importaría ir y hacer ese caminito andando de 1 kilómetro o un par de kilómetros y llegar al pueblo, ¿no? Pero no hace falta tampoco, hay un montón de pueblos abandonados por todas partes. Pero yo el único pueblo realmente abandonado desde hace años que he visto, en el que las luces están encendidas, las calles limpias, ha sido este. Y me impresionó profundamente ese silencio. Me vais a perdonar, disculpa.